Miedo, y es que a propósito del miedo, hoy se publica una columna en uno de los principales periódicos del país hablando de un alegado patrón de persecución política encabezado por Bad Bunny, quien ha hecho un financiamiento de $150,000 para publicar billboards en distintos lugares de la isla. Estos billboards hacen un llamado a no votar por el Partido Nuevo Progresista y en cambio optar por estos partidos que no tienen un vínculo con la corrupción y que hacen algún tipo de promesa de cambio. Cuando hablamos de la libertad de expresión y hablamos, por ejemplo, de esas comparaciones injustas y terribles sobre la persecución al Partido Nacionalista y a los independentistas en Puerto Rico con lo que ahora alegadamente está sufriendo el PNP, es importante que sepamos que la libertad de expresión en la democracia siempre supone incomodar y que la libertad de expresión se da en un contexto social, económico y político bien particular y específico que ciertamente afecta la manera en que ejercemos el derecho. ¿Y cuál es el contexto? Pues que estamos a semanas de un comicio electoral que a todas luces va a ser histórico. Histórico no solamente por las barreras que se pusieron para que las personas se pudieran inscribir, sino también histórico por la capacidad que han tenido las comunidades, las organizaciones y los mismos partidos emergentes para hacer un llamado para aumentar esas listas de nuevos inscriptores y de personas reactivadas. Es también un momento histórico porque habla de la desigualdad de aquellos grupos que históricamente han estado acostumbrados a que la minoría o las otras partes no se puedan expresar y ocupar espacios de expresión o espacios de poder. Tres áreas a las que prestar atención. Primero, el inversionismo político, cuando una persona o una compañía hace donativos a un candidato o a un partido con miras a conseguir algún tipo de beneficio, sea incidencia en la política pública o sean contratos. Según datos de Sembrando Sentido, el 7% de las corporaciones contratadas en Puerto Rico son también donantes políticos. Segundo, ese rol de los super PACs, esos juntes de capitalistas, esos juntes de corporaciones, de millonarios, de capital, que literalmente buscan elevar las figuras de candidatos o candidatas que muchas veces están aliados a intereses en contra de los grupos trabajadores, a favor de los ajustes, a favor de la austeridad y con una visión ideológica muy clara sobre cuál es el Puerto Rico que debemos ser. Tercero, todo ese dinero que se ha estado invirtiendo en una campaña sobre comunismo y socialismo sin ningún tipo de base científica, sin ningún tipo de evidencia y que precisamente capitaliza sobre la retórica del miedo. En Ayuda Legal Puerto Rico defendemos la democracia como el ejercicio de la valentía y la apuesta al país que queremos y merecemos. Desde ahí, ante la pregunta de si tenemos miedo, la realidad es que ninguna. Hay algo que está cambiando y es precisamente ese ejercicio de la democracia, ese ejercicio de la libertad de expresión que supone incomodar y que ya no está en manos de unos grupos, sino que está en manos de todos y todas. Ese es el país al que vamos. Que hoy se hable de miedo significa que vamos en una dirección correcta.